Soy Gabriela Hernández, vivo a 8 kilómetros de Capilla del Monte, Córdoba. Si bien viví en otros lados, y este parecería ser mi destino final después de haber vivido en varios lugares. Me dedico a terapias llamadas alternativas, terapias que son complementarias a la medicina y la psicología tradicional, y lo hago realmente porque amo hacer este trabajo. Me encanta la dinámica que se produce con un cliente cuando trae un problema, un conflicto, y juntos vamos desandando el camino que llevó a esa persona al conflicto, y aprendo un montón. O sea que para mí hacer lo que hago tiene que ver con no solamente la sanación de quien viene a verme, sino mi propia sanación, porque a través de mis clientes puedo ver cosas que son mías y sanarlas al mismo tiempo. De hecho, en el curso de milagros decimos que cuando yo me sano, no soy el único que se sana. Por lo cual, si hay una persona que me viene a ver con lo que sea que presente como conflicto, lo que yo hago es recordarme que estoy procesándome a mí misma, por lo cual siento un profundo agradecimiento hacia las personas que me vienen a ver y hacia el trabajo que fui aprendiendo a lo largo de los últimos 35, 40 años. En estos últimos tiempos me dedico a dos formas de terapia. Una se llama MFHT, que es una sigla que le he dado a un trabajo que fui desarrollando durante muchos años y que significa terapia de sanación del campo morfogenético en castellano, pero en inglés es Morphogenetic Field Healing Therapy. El nombre se lo di en inglés porque esta terapia la llevé a Estados Unidos en el año 2014 y trabajé con ella por un tiempo mientras estuve allí. Y bueno, pero la traducción en castellano es terapia de sanación del campo morfogenético. Esta terapia es una síntesis que hice a raíz de mi curiosidad y además por la guía que fui recibiendo internamente. Yo hace muchos años traje a Argentina la lectura de registros akáshicos, traje a maestras de Estados Unidos que me enseñaron a leer registros, y bueno, luego les hablaré más de eso, pero esa práctica que era abrir el registro del otro me llevó a un punto en donde comencé a sentir que primeramente las personas hacían preguntas que no eran, yo diría, suficientemente evolutivas. Las respuestas siempre venían porque las personas se iban bien, pero empezaron a llegar respuestas que tenían otra calidad, tenían, no sé, como otra estructura. Esto a mí me sorprendió y lo comenté con mi hermana Adriana Hernández, que también es conocida por el mismo trabajo, y ella me contó que a ella le pasaba lo mismo. Entonces empecé a seguir esta guía interna que me daba respuestas a las preguntas de las personas que tenían más que ver con lo que hoy se llamaría bioneurodescodificación o biodecodificación, hasta que se presentaron en mis cursos de registros akáshicos dos alumnas que eran alumnas que estaban estudiando constelaciones. Antes de que ellas me dijeran que estudiaban constelaciones, atendí a una psicóloga, que ahora es una psicóloga muy conocida en Buenos Aires, que por las respuestas que yo le di ante una consulta de registros akáshicos me preguntó si yo era consteladora familiar. Yo la miré sorprendida porque en ese entonces, que es el año 2005, no sabía de qué se trataba, y continué mi consulta de registros como siempre. Y estas dos alumnas me comentaron que ellas estaban estudiando constelaciones y me invitaron a que fuera a tomar un curso con Bert Hellinger en Argentina, que era Los órdenes del amor. Cuando yo fui a ese curso comprendí qué es lo que me estaba ocurriendo a mí internamente, como si mi guía interna me hubiese mostrado que lo que estaba haciendo podía ser mucho más expansivo. De hecho, yo ya me sentía incómoda con las lecturas que estaba haciendo en ese momento. Y de ahí en más me puse a investigar, indagar y a participar de cuanto curso de constelaciones familiares hubiere, hasta que en el 2013 comencé una formación con una escuela argentina muy reconocida que viene del origen, que es Tube Boltzmann en Buenos Aires. Y ahí sentí
luego de el 9º módulo, de haber participado como para volver a reintegrar cosas que yo ya sabía, porque todos los otros cursos donde fui y no sé, estudié con diferentes maestros que eran Stefan Hausner, Gunther Weber, yo ya no recuerdo, pero digamos, toda esa información que fui acumulando me hizo sentir que yo ya estaba haciendo un trabajo, que era un trabajo de entrar en el campo de información de una persona, porque lo conocía desde los registros akáshicos, pero ya tenía una formación que era más íntegra, porque se complementaba con la terapia sistémica que se estudia cuando uno estudia constelaciones. Y eso me dio el valor en el 9º módulo de decir, bueno, lo que yo hago no es registros akáshicos y tampoco siento de ser una consteladora familiar tradicional, porque hay otra guía en mi interior que me lleva a mirar a mi trabajo de una manera bastante particular, porque siempre mi conexión con los demás fue desde el espíritu, desde el alma, y todo lo que yo percibo del otro viene desde ese lugar, no solamente, desde el pensar. Entonces, con esta terapia que di, de llamar terapia de sanación del campo morfogenético, ese nombre bien largo, lo que quise indicar era que estaba trabajando con ese campo unificado llamado campo mórfico o campo morfogenético, y que lo que estaba haciendo era una sanación más allá de una profundización en lo que era consciente para una persona, indagando lo que es subconsciente, lo que está oculto. El trabajo que yo hago dura 2 horas aproximadamente y requiere que una persona simplemente venga con la presentación de un conflicto, y yo luego desarrollo lo que se llamaría un genograma, que sería el árbol familiar, y luego voy sintiendo hacia dónde tengo que dirigirme en esa consulta, si tengo que ver la rama paterna, la rama materna. Y después hay otras sugerencias que vienen desde mi interior, en donde utilizo las frases sanadoras que Hellinger nos enseñó, pero también utilizo otras frases que vienen desde mi interior y que parecen ser precisas y justas para lo que esa persona está pidiendo. Las consultas no requieren de una preparación de parte de quien viene a ellas, sino simplemente venir con preguntas o temas que se quieran explorar. La gente generalmente pregunta cosas sobre su vida personal, su vida familiar, sobre el estudio, sobre la vocación, sobre conflictos en el trabajo, sobre la abundancia, sobre por qué tiene dinero o por qué no consigue el dinero. Y bueno, exploramos todas esas áreas que son las mismas áreas que las personas siempre indagaron desde otros ángulos, como por ejemplo los registros akáshicos. Solamente que el trabajo que hacemos es un trabajo tremendamente sanador, porque las personas dejan de vivir en una línea del tiempo en donde existe el sufrimiento, y por un proceso de comprensión de sí mismos comienzan a vivir en un estado de mayor paz y gratitud. Generalmente las personas vienen a una consulta, pueden volver a lo mejor 2, 3, hasta 4 veces, pero una consulta es suficiente como para poder digamos, entrar en el conflicto y comenzar un proceso de resolución. Muy buena tu pregunta. Sanar significa revertir un estado de conciencia, ¿no? Algo que me enferma emocionalmente, me enferma físicamente, psíquicamente. Sanar es cambiar la mirada sobre un conflicto. O sea, si toda la vida yo creí que mi papá y mi mamá eran culpables de alguna cosa, ahora me doy cuenta que en realidad ellos también sufrieron antes de tenerme a mí como hija o como hijo, y que ellos también tuvieron sus sufrimientos, y que seguramente la conducta que a mí me hubiese gustado que fuese diferente para ellos fue como fue, porque ellos vienen de un lugar en donde lo que aprendieron fue eso. Entonces sanar es como entrar en un darse cuenta de que las cosas no son como yo creía que eran, que las cosas son como fueron, y que lo único que yo puedo hacer cuando estoy en el medio de un proceso de comprender eso, es flexibilizarme, ¿no? Decir, bueno, sí, pero mi papá, bueno, pero a ver, ¿qué pasó con tu papá cuando era chiquito? Y mi papá perdió a su papá cuando tenía 8 años. Bueno, tal vez por eso tu papá no lo percibís como tan fuerte, porque él no supo muy bien cómo era su papá antes. O sea que uno tiene
o sea, el darnos cuenta y la transformación de la conciencia es la sanación. Ponele que tenés un problema físico. De repente estás haciendo un síntoma que es, no sé, un problema de corazón. Los problemas de corazón están siempre referidos a un gran miedo al amor y están siempre referidos a los conflictos que yo habité en mi infancia, en mi adolescencia, en la panza de mi mamá, que me dicen que el amor es peligroso. Entonces, cierro mi corazón y lo cubro con ira, por ejemplo, ¿no? Que típicamente uno se defiende del amor con la ira, con el miedo o con la negación. Entonces es darme cuenta de que todo lo que me generó ira fue parte de un proceso que tuve que pasar para estar en este momento, por ejemplo, en la consulta, preguntándome por qué tengo este problema cardíaco, ¿no? Obviamente los problemas cardíacos, no, en esto yo no lo estaría tratando como una enfermedad. Tenés un problema cardíaco, te diría, mira, tratate con un médico. Lo que puedo hacer es ver por qué le tenés miedo al amor, ¿no? Y dónde empezó esto y a quién tenés que perdonar. Porque en definitiva, sanar es perdonar lo que puse, lo que es parte de mi experiencia, y hasta que yo no me doy cuenta de eso, muchas veces no me doy cuenta porque eso está bien metido en lo subconsciente, ¿no? Son las creencias que formó un niño cuando no tenía manera de interpretar, no podía razonar lo que le estaba pasando. Si su papá le pegaba a la mamá, o sea, cuando tenés 4 o 3 años, es horroroso ver eso. Sin embargo, lo estás viendo y lo estás llevando al cuerpo y eso te genera miedo. Ese miedo lo llevas al cuerpo y si no pudiste corregir tus sentimientos porque tuviste buena fortuna de ir a terapia o hacer algo por el estilo, lo que pasa es que te lo llevas eventualmente al cuerpo. Por eso resulta que cuando una persona está haciendo un tratamiento médico, hoy en día la gente está mucho más despierta y busca otras alternativas, ¿no? Piensa, bueno, estoy siguiendo este tratamiento médico, pero ¿qué está por detrás? Porque en definitiva sanar también significa preguntarme, ¿qué estará por detrás de esta enfermedad emocional, de esta enfermedad física, de este malestar que estoy teniendo? Si pensás de manera muy racional y no tenés mucho entendimiento de lo psicológico y de lo espiritual, te vas a decir a vos mismo, la culpa es de alguien. Yo tuve cáncer de mama porque mi marido me dejó. Es algo típico, uno tiene consultas de ese tipo muy seguidos. En realidad, yo simplemente puse en el cuerpo algo que estaba manifestando desde hace tiempo, que era la ira, el enojo por esa situación, y me lo llevo al cuerpo porque no sé cómo resolverlo emocionalmente. Entonces, sanar significa tomar la decisión de soltar las creencias que uno tuvo con respecto a sí mismo, con respecto a las circunstancias que vivió y permitir que algo, en mi caso yo hablo de lo superior en nosotros, que sería el espíritu, el alma, como quieras llamarlo. Casi todas las personas, un 99% de las personas que vienen a verme, están en una búsqueda que no es solamente la búsqueda cortita de dame la pastilla que así se me va el dolor que tengo de corazón. Están buscando profundizar algo, por lo cual no me es difícil decir en una consulta vamos a entregar a lo superior, ¿no? Como vos lo llames, Dios, conciencia superior, Espíritu Santo, como vos lo llames. Vamos a entregarle a lo superior lo inferior. ¿Lo inferior cuál es? ¿Qué es? Es la parte de tu personalidad, que podríamos llamar ego, que está atascada en un conflicto, en un estado de conciencia que no puede ver más que su propio cuadradito. Cuando vos le decís, vamos a entregar lo superior para que entregar este conflicto de lo superior para que lo inferior deje de tener la fuerza que tiene, las personas normalmente están de acuerdo. Entonces, yo uso en MFHT o en la terapia de sanación del campo morfogenético, uso algunas frases que son de registros akáshicos que tienen que ver con el perdón. Y hago que estas personas que a lo mejor no pueden avanzar en ese momento en que estamos trabajando, puedan modificar ese estado de conciencia porque entregamos a lo superior en nosotros, que en ese caso sería la gracia, eso que nos está impidiendo avanzar en el bienestar que estamos buscando. Hace poco justamente hablé con un señor de edad, o sea, cuando hablaba con él me parecía mucho más joven, pero en realidad pasaba a los 80, y
Y esa persona, cuando yo hablé en estos términos, me negó, me dijo, no, yo no creo en nada de eso. Yo no creo en Dios, yo creo que nosotros venimos, cumplimos la función que tenemos que cumplir y morimos. Entonces yo le recordé que no hace falta creer en Dios, porque la palabra Dios genera distancia cuando uno tiene un conflicto con esa idea. Pero no podemos negar de que lo que está en nosotros es la vida, que la vida nos habita y que habita absolutamente todo. Y cuando le dije eso, este señor dijo, sí, desde ese punto de vista lo acepto. La palabra Dios, la palabra conciencia universal estaba completamente fuera de las creencias de este hombre, que justamente estaba pasando por un momento muy difícil, que quiere resolver, pero lo quiere resolver a su manera. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos cuando nos creemos por encima de lo que nos está guiando? Si lo llamas la vida siempre me va a llevar por el camino, por el buen puerto, vamos a decir así, porque la vida es vida siempre. Vos mirás por la ventana y decís, ahí hay árboles, hay pájaros, hay flores, ahí hay gente caminando. La vida está en todo. Pero si vos negás la vida, bueno, evidentemente tu vida no va a tener valor. Pero cuando te das cuenta, lo que me habita, ¿no? Porque late mi corazón, circula la sangre en mi cerebro, hay oxígeno y puedo respirar a través de mis pulmones. Pero ¿y quién hace que todo eso funcione? Uno puede decir Dios, o puede reconocer que es algo que no comprendo, porque ni siquiera los científicos tienen determinado el cómo es que yo existo, ¿verdad? O sea, esto es algo bien existencial. En la terapia, la conexión que se produce entre las personas y su ser no está habilitada porque yo hago algo. Yo hablo siempre en términos espirituales porque yo soy eso, somos eso. Pero trato de hablar en términos, o sea, no es que yo trato de hablar, quiero aclarar esto. Mi trabajo no consiste tanto en ponerle la cabeza y pensar qué es lo que le tengo que decir a esta persona, sino en abrir mi corazón y sentir a esa persona para poder usar las palabras que sean apropiadas para esa persona. Tengo para contarte un caso muy viejo, hace muchos años atrás, atendí a una persona a la cual desde el comienzo se le daban las respuestas que ella necesitaba. Era antes de MFHT, era cuando todavía hacía registros. Ella preguntaba y yo le respondía. Y algunas respuestas eran un poco fuertes porque le indicaban a ella de que tenía que hacer un trabajo psicológico con los padres o con lo que fuera que estaba ella vivenciando en ese momento. Toda la consulta ella lo negó. No, eso no es así, no, eso no es así, no. Hasta que 20 minutos antes de la consulta se puso a llorar. Y de repente me dijo, todo lo que vos me dijiste es así. Porque no, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Lo que nos habita, que lo podés llamar vida, alma, espíritu, que es el aspecto superior de todos los seres humanos, siempre nos está hablando, siempre nos está mostrando el camino correcto. Llámalo intuición. Si no querés decir yo superior, llámalo intuición. La intuición siempre te dice. ¿Cuántas veces te dijiste a vos mismo, sí, yo tuve la intuición de tal cosa, pero no le hice caso, ¿no? En términos metafísicos dirías, bueno, eso es tu ser, tu yo superior, tu yo soy, o como lo quieras llamar. ¿No te gusta decirlo así? ¿Es tu intuición? ¿Qué pasa que no seguís a tu intuición? Porque si siguieras tu intuición, siempre irías por el camino correcto. Entonces, a mí, yo no vuelvo a decirte, no hablo en función de lo que yo sé, sino se habla a través de mí, por así decir, lo que es justo y necesario para que el otro abra su conciencia. Por eso es un trabajo que es psicológico y es espiritual. Hace muchos años que se habla de un cambio de conciencia en la humanidad y ese cambio de conciencia requirió que lo que antes era un secreto, ¿no? Las escuelas herméticas, ¿verdad? Que hablaban entre los alumnos, o sea, informaban y educaban a los alumnos, de repente se comenzó a abrir porque estamos en una etapa evolutiva de la humanidad en donde se necesita que lo que era exclusivo de unos pocos se vuelva para todos.
Fue exclusivo porque esa era una manera de, yo diría, como preservar la verdad. Pero la verdad realmente está en todo, ser viviente todo el tiempo, y esta es la etapa de la evolución humana en donde realmente estamos ya listos para también ver las cosas desde el punto de vista psicológico, porque necesitamos conocernos. Conócete a ti mismo, esa es la ley. Si yo no me conozco a mí mismo, porque nunca se me ocurrió estudiar, por ejemplo, metafísica era una manera de conocerte a vos misma. Las escuelas herméticas también te ofrecían eso. Hoy en día el ser humano necesita conocerse a sí mismo, y las herramientas psicológicas fueron dadas en un momento de la humanidad en donde estábamos comenzándose a despertar. Eso fue primeramente Freud y después con Jung. Jung fue el que dio un pasito más y le agregó el tema de los sueños y la parte espiritual. Freud no hablaba de eso de manera abierta, Jung se atrevió, y de ahí en más creo que comenzó toda una etapa donde la humanidad decidió como recorrer un camino que hoy en día está manifestado hay una miríada de cosas dentro de las terapias que uno ha aprendido y que sigue aprendiendo, que nos ayudan a ese despertar. Estamos en una etapa que es el despertar, y todo lo que hagamos es a nuestro favor, y es lo que necesitamos para dar ese salto cuántico, que es vivir en felicidad, sentir amor, sentir plenitud y sentir que no hay nada que está en contra de nosotros, que todo es simplemente una experiencia. Cuando las personas hablan del mal o de la oscuridad porque tienen momentos difíciles o pasan por momentos de oscuridad, se limitan porque le dan vida a algo que en realidad no existe más que como formas de pensamiento. Yo puedo mirar a la humanidad y en este momento decir, hay muchas cosas malas que están ocurriendo. Mirá, nos están dando de comer trigo transgénico, hay una guerra en Ucrania, están pasando muchas cosas. Todas esas son experiencias que la humanidad está pidiendo tener, porque la urgencia es el despertar. No me puedo despertar si yo divido al mundo y digo, están los buenos y los malos. De hecho, tuvimos grandes maestros, el más reciente y el que más nos llega en esta etapa es Jesús, pero como él también hay maestros en la India que han hablado de la unidad, no de la dualidad. Hablar del bien y del mal es todavía parte de una etapa de la conciencia humana que debe de disolverse. Porque todo, si yo en vez de oponerme a las experiencias, las abrazo, digo, wow, hubiese no querido tener esta experiencia. Estaba manejando con mi madre, tuve un accidente y se muere mi madre. Nunca hubiese querido tener esa experiencia, sin embargo la tuve que tener porque hay algo más grande detrás de todo eso, que yo no conozco. O sea, el ser humano habla del bien y del mal porque cree que sabe. O sea, yo muchas veces pienso, todo esto que leemos por las redes, que yo también leo, que a veces me enfurecen, de las conspiraciones y todas las cosas no sé, la Agenda 2030, todas esas cosas que a mí me chocan, porque es como, pará, ¿dónde está el amor en todo eso? ¿No es cierto? También me parece que son como momentos que la humanidad debe de vivir para poder decidir. Bueno, no lo expliqué, pero por muchos años sigo estudiando y enseño un curso de milagros, y una de las enseñanzas es que tengo el poder de elegir. Todo el tiempo tengo el poder de elegir qué es lo que veo, qué es lo que siento, cómo quiero estar. Puede ser que yo esté en el medio de la guerra, pacífico. Hace unos años atrás, me acuerdo de haber leído cuando hubo un tsunami en Japón, ¿se acuerdan que hubo un tsunami muy grande? Que había una sola casita con una mujer que se mantuvo en pie después del tsunami. Y esa mujer era una mujer santa, se dedicaba al Reiki y estaba en oración todo el tiempo. Es la única casa que no se cayó. Y uno puede decir, para un minuto, ¿qué pasó? Y esto es muy interesante, y a mí me fascina esto que te voy a decir ahora, porque para mí esa es mi vida. Cuando reconocemos que todas las cosas que estamos viviendo son experiencias que necesitamos vivir para poder trascenderlas, las experiencias nos obligan a o caemos en el pozo de la experiencia o decimos, tiene que haber algo que yo tengo que aprender de esta experiencia. Si yo tomo conciencia de eso, seguramente voy a ir en busca de ayuda para salir de ese estado. Y si yo voy en busca de ayuda, seguramente voy a buscar a personas que
ya tengan en su conciencia la idea de que lo que nosotros vivimos puedo verlo de otra manera. Otro ejercicio es, por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. No quiero ver el ataque. ¿Por qué me defiendo de todo? Porque creo que lo que veo en este llamado sueño o maya es real. Si yo te digo que esa señora no sufrió el embate del tsunami, puedo garantizarte que esa persona nunca pensó en la destrucción y no tuvo miedo. Se mantuvo en su presencia, se mantuvo conectado con la vida y tuvo la experiencia de saber que cuando uno está conectado con la vida, si lo querés llamar así, o con Dios o con el Espíritu, no hay nada que pueda dañarte. Por eso es tan importante que nosotros comencemos a cuando vemos lo negativo, a negarlo, pero no negarlo porque, o sea, si hay una persona que le pega a la otra, no es que lo niego, no está pasando nada, no, voy e intervengo, materialmente intervengo, pero es decir, bueno, pero eso que estoy viendo es también parte de una parte de mis creencias, de que existe la violencia, de que los hombres y las mujeres, que deben de ser, o sea, todas las ideas de separación que la humanidad manifiesta tienen que ver con esta necesidad de perdonar esas ideas de separación, porque la vida no ve a los árboles separados de las rosas separadas de los pájaros de los perros de los seres humanos. La vida es, y si la vida me habita, es hora de que yo me dé cuenta de que soy parte de esa vida, no como algo separado, sino como parte, soy parte, no puedo estar separado de eso. Y esa es la función que tenemos en este momento, casi todas las personas que estamos como queriendo despertarnos. Por eso está todas las terapias que yo hago apuntan a que las personas salgan un poquito más despiertas. Aún ese señor que te contaba antes, de 82 años, que no creía en Dios, pero que sí escuchó cuando yo le dije, pero usted sí cree en la vida. Y él me dijo, sí, en eso sí creo. Y ahora, ¿qué cosa lo está habitando? La vida. Entonces, aunque sea micrónico, no sé cómo se dice, pequeñísimo el movimiento, eso ya sirvió para que ese señor hiciese un cambio. No depende de mí el cambio, depende del otro. Yo me emociono ante lo que te digo porque lo siento en mi corazón. Más que la emoción para mí en este caso es, yo siento gozo. Gozo de saber que ese es el estado en el que puedo vivir, en el que podés vivir. Todos estamos condicionados a vivir en la felicidad. Nuestro interior vive en la felicidad. Es todo lo que nos inventamos afuera, la creencia en el afuera, la creencia en que el otro me hizo, el otro me dijo, en lo que yo debería de haber hecho, la creencia en la culpabilidad del otro culpable, yo soy culpable. Todo eso es lo que nos separa de esa otra instancia que es ese gozo o esa felicidad que se siente en el corazón. Yo siento eso en mi corazón, por eso me resulta fácil conectarme con las personas cuando trabajamos. Y también en las relaciones personales, porque también lo voy a sacar del contexto de una terapia. En las relaciones personales nos cuesta más esto de sentir al otro desde el corazón, porque el otro siempre representa alguna parte nuestra que no hemos podido sanar aún, ¿no? El otro cumple con la función de mostrarnos algo nuestro que guardamos en nuestra mente y que el otro nos muestra de manera exacerbante, que nos hace creer que el otro es otro y que la culpa la tiene el otro. Entonces es interesante esto que te digo del corazón, porque yo lo aprendo día a día. Cuando estoy en servicio hacia la persona que viene a atenderse, estoy fuera del campo de mis propias emociones, o sea, eso queda fuera. Yo me uno al corazón del otro, me uno desde mi corazón y me uno desde el espíritu para que el otro pueda abrirse como yo me abro a él. O en la medida que él pueda, porque acá no se pretende nada, simplemente que la persona se siente y se sienta cómoda, nada más. Entonces, las emociones en el contexto de las relaciones humanas son siempre complicadas, porque siempre están basadas en experiencias que hemos tenido en el pasado. Entonces yo proyecto sobre vos lo que no he sanado en mí misma. Entonces el culpable sos vos, es el país, es el gobierno, es la Agenda 2030, es el final del mundo. Siempre hay alguien que es culpable de algo. Cuando
comienzo a observar las emociones, que esto también es parte de un trabajo que uno lleva de alguna manera. Yo cuando trabajo con alguien dialogo mucho, pregunto y dialogo mucho también, porque trato de llevar a la persona a un pensamiento diferente al pensamiento que la persona trae a la consulta. Entonces, las emociones, yo cuando era más chica decía, qué difícil es ser un ser humano porque las emociones me sobrepasan. Yo soy muy emocional y las emociones, sobre todo las negativas, las que luego me las llevo al cuerpo, no las soporto. De hecho, cuanto más me abro al sentir, yo diría que lo que vos ves como emoción, porque a lo mejor mis ojos brillan y yo parece que me voy a poner a llorar, en realidad es una alegría. Estoy sintiendo una emoción que es un sentir, que es cuando te informo o te comunico lo que para mí es la verdad, ¿no? No mi verdad, sino la verdad. Es que todos tenemos derecho a la felicidad, todos tenemos derecho a vivir pacíficamente y todos tenemos derecho a estar unidos a la vida sin que nadie se oponga. Y si hay oposición, es nuestra responsabilidad darnos cuenta de cómo somos nosotros los que nos resistimos a vivir plenamente, con amor, con felicidad. Cuando nosotros hablamos del ego, yo lo voy a hablar desde la perspectiva del curso de milagros, que es lo que es mi curso favorito, porque hay un uso diferente de las palabras en el Advaita Vedanta, también en el budismo, pero siempre lo mismo. El ego es esa parte de la mente. Vamos a hablar de una mente única, la mente de la vida, la mente de Dios es una. En eso está contenido todo. Yo soy parte de esa mente me habita y yo habito en esa mente. Estar en el cuerpo, estar en la forma, me produce una gran confusión, porque yo me olvido de que puedo vivir en plenitud, que puedo ser feliz, que puedo sentirme en paz, que puedo resolver los conflictos dirigiéndome a esa parte mía que sí sabe cómo es el plano, la resolución de eso, llamada yo superior, conciencia superior, alma, como cada cual lo quiera llamar. Cuando me veo en un cuerpo, formo el ego. El ego es la parte de la mente que cree que está separada de esa mente universal, de esa conciencia única. Es la que entra en disputa y la que se ve proyectado afuera en sus referentes y se siente separado. La mente unificada no se defiende. Ponele a alguien que te conteste mal. La mente que ya está unificada en esa fuente, que ya se iluminó, esa es la palabra que usamos, no ve necesidad de defenderse. Escucha lo que se le está diciendo y en todo caso responde asintiendo o negando, pero no entra en una lucha. Lo que lucha es el ego. El ego es esa parte de la mente que cree que hay otro y que es su enemigo. En el curso de milagros se dice que aquel que tú crees que es tu enemigo es tu salvador. ¿Por qué? Porque me obliga al trabajo, que es el trabajo del perdón. No puedo sanar mi mente y disolver, no matar al ego. Eso es una forma de decir que es como, ¿cómo hago para matar al ego? Si yo lo construí, es como un hijo bobo que yo construí, ¿cómo lo voy a matar? Cuando yo comienzo a observar el mecanismo del ego, que es el ataque, la defensa y la culpabilidad, digo, ¿por qué me defendí? Porque me sentí culpable. ¿Culpable de qué? Y de ser diferente al otro. ¿Sos realmente diferente al otro o esa es una creencia tuya? Eso sería el proceso en donde uno comienza a cuestionarse si todo lo que piensa es real sobre cualquier situación, cualquier persona, cualquier cosa. Aun cuando hablamos de las cosas de las que hablamos hoy en día, en donde están los buenos y los malos, ¿no es cierto? La Agenda 2030, esto, aquello. Si nosotros pudiéramos llevar a nuestra mente, yo lo llamo mente superior, pudiéramos llevar ese pensamiento de oscuridad negativo y decir, no entiendo lo que está ocurriendo, no sé cuál es el propósito de esto, porque yo no haría lo que haría fulano de tal, pero quiero ver esto de otra manera, por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Inmediatamente, si yo hago ese pedido a lo superior en mí, algo cambia. De repente, a mí me pasa seguido que me enojo,
mentalmente con alguien, y de repente empiezo a sentirme mal físicamente, me late más fuerte el corazón, estoy con una contractura, me pongo tensa. Como yo ya me conozco en ese sentido, digo, no, pará, esto no está bien, me lo estoy haciendo a mí misma, porque a mí nadie me obliga ni a contracturarme, ni a tener latidos del corazón, ni a sentirme mal. Yo me lo estoy haciendo a mí misma cuando yo me defiendo de alguien. Entonces puedo volver hacia mí y decir, quiero ver esto de otra manera, quiero que lo superior en mí, como cada cual lo quiera llamar, me ayude a ver esto de otra manera, me lo ayude a ver todas las filosofías más antiguas de la India han hablado del desarrollo del tercer ojo, ¿no? Quiero ver las cosas con la visión interna, la visión profunda, la visión del yo superior, no con la visión de Gabriela poniéndose en discusión con un otro. Lo quiero ver con la visión que perdona, porque ve que lo que está ocurriendo es o bien lo que tiene que ocurrir y sobre todo no es real. Y acá me meto en otro terreno, que sería que lo que yo veo es una proyección mental. Hoy esto se sabe hasta en la ciencia, en la física cuántica se está hablando, de que lo que veo se modifica, dice, el observador modifica lo observado. Entonces ya me están diciendo que si yo estoy observando algo, por mi propio pensamiento ya lo estoy modificando. Y es más, nosotros todo el tiempo nuestra mente proyecta imágenes. De hecho, nuestros ojos no ven. Nuestros ojos simplemente recogen información y el cerebro las procesa. Es como la cámara que estamos utilizando para esta entrevista. No hay un ojo que ve nada. Hay un ojo que procesa una información y que a través de la retina, los nervios ópticos, lleva al cerebro y que el cerebro interpreta. ¿Cómo la interpreta? En base a las emociones y a los pensamientos, ¿no? Primero los pensamientos y luego las emociones que cada ser humano tiene. Bueno, entonces quiere decir que si yo estoy viendo eso como el mal, puedo tal vez verlo de otra manera y pedir que se perdone en mi mente esa idea de ataque. Me van a matar, me van a sacar, no voy a tener, me van a quitar. Todo el tiempo miras internet, todo el tiempo te están diciendo te vas a quedar sin esto, sin aquello, viene el fin del mundo. El fin del mundo, lo único que significa esa idea del fin del mundo es el fin en mi mente de un estado de conciencia. En la Biblia se habla de un estado de transición, que es por el que estamos pasando, para luego vivir 1000 años de luz, que es un símbolo. O sea, pasé por las 1001, las de Caín, y mi mente está cada vez más sana porque tengo menos dificultades para perdonarme, tengo menos dificultades para perdonar a eso que pongo ahí afuera, y yo estoy en un estado de mayor paz, de mayor alegría, me puedo reír de cualquier cosa, ¿no? O sea, lo que vos interpretabas como una emoción, para mí es una alegría en mi corazón, decirte, esto se termina porque juntos decidimos terminarlo, juntos decidimos que nuestra mente se unifique, juntos decidimos que caiga este sueño, el sueño del ego, el sueño del mundo, ¿no? El mundo como una proyección también. Ah, no, esperá, es la Pachamama. Bueno, hoy escuchaba, no sé, algo que me mandaron por internet, que decía que el cuerpo es el karma, que quien no necesita experimentar el karma serían todas las experiencias negativas que vengo a sanar, que he tenido, si creo en la reencarnación, en vidas pasadas. Entonces, el que no necesita experimentar el karma, porque ya trascendió la necesidad de la experiencia negativa, ahora puede elegir estar en su presencia totalmente consciente, presente, o puede no estar aquí y estar en otros planos, ¿no? Estar en la conciencia unificada, extendiendo amor a los que todavía estamos acá, que estamos recibiendo los embates de la aparente vida. Podemos decir que el cielo está en la tierra porque el cielo está en tu mente. Jesús dice en el Curso de Milagros, dice, tú estás en el cielo, pero estás dormido. Un hijo, cuando un padre observa que su hijo está en un estado, está durmiendo y está sufriendo una pesadilla, el padre no viene y zamarrea al hijo, despiértate, estás
estás en el medio de una pesadilla. Lo que hace es lentamente a noticiarlo, ¿no? La acaricia, a lo mejor un poquito el cabello, le dice, hijo, despierta. Y eso es lo que nos está ocurriendo ahora. O sea que uno puede ver todo como catastrófico o también verlo como una experiencia por la que nos trajimos. Venimos a experimentar esto, pero lo que queremos es ver ese mundo feliz, ese mundo que está detrás de todo lo que no estamos viendo. No lo podemos ver porque el ego, que es esa parte de la mente que está separada, que cree que está separada, porque en realidad, dice el curso de milagros, no existe, es un invento. Lo inventamos porque el cuerpo nos hace creer que somos ego, ¿no? Uno dice, ¿y entonces no lo usamos? No. Tuve un maestro que se llamó Trigueriño, que decía, está el ego y está la personalidad. Quien empieza a trascender el ego, utiliza la personalidad que trajo y que fue desarrollando en esta tierra para poder dar de sí lo que tiene que dar. El ego sirvió para vivir la experiencia y aprender. No me gusta sentir de esta manera, no me gusta estar en un estado de sufrimiento todo el tiempo. Lo que yo quiero es experimentar amor, pero no puedo experimentar amor a menos que yo me entregue, y esta es otra clave de la sanación, me entrego a un proceso de sanación que viene desde adentro. El recurso en este caso podría ser el curso de milagros, pero también puede ser las terapias que yo hago. Una de ellas es la terapia de sanación del campo morfogenético, o RTT, que quiere decir terapia de transformación rápida. El curso de milagros es un curso de transformación de tu estado mental. La gente cuando escucha un curso de milagros dice, vamos a ver, no sé, vamos a ver la curación del cáncer de fulano de tal, o vamos a ver que la pareja que se estaba por separar se va a quedar junta. Bueno, eso también puede pasar. Pero en realidad es un entrenamiento intensivo de la mente, porque es un libro, de hecho lo tengo medio gastado, pero te lo muestro. Es un libro que está gastado porque tiene mucho uso, que es azul y tiene las letras doradas que se ven aquí, ya gastaditas. Es un libro que se va leyendo, tiene un texto, tiene 365 lecciones para hacer una por día, y tiene el manual de maestros, contenido dentro del mismo libro, y no me recuerdo el título, pero es como aclaración de términos que se utilizan dentro del curso. Cuando vos haces este curso, lees el texto y también vas practicando las lecciones, una por día. Por ejemplo, la primera dice, nada de lo que yo veo significa nada. La número 3 dice, nada de lo que yo pienso significa nada, es como lo que yo veo. El primer ejercicio dice, este almohadón no significa nada, este perrito no significa nada, esta mano no significa nada. Tiene un orden y está indicado dentro del manual. Lo que esto quiere decir es que el ego le da valor a las cosas y las interpreta de la manera en que las aprendió. Y el curso acá te dice, vos le das valor a las cosas y te encerraste en el valor que vos le diste, cuando las cosas pueden tal vez ser mucho más de lo que vos estás observando. Porque nosotros observamos y todo lo que experimentamos a través del cuerpo es a través de la percepción. Nuestros sentidos nos informan del mundo, pero nuestros sentidos no nos informan de la realidad con R mayúscula. Nos informan del sueño, nos informan de esto que dijimos antes. Todo lo que yo veo tiene el significado que le doy yo. Yo miro atrás de mi ventana y veo que hay una reja, detrás hay unos arbustos, más atrás hay un árbol, más atrás está el cielo. A todo le doy una palabra que identifica eso. Desde el punto de vista de la unidad, no hay palabras para definir la realidad. Por eso el curso dice, nada irreal existe y nada real puede ser amenazado. Y en esto radica la paz de Dios. ¿Qué es lo irreal? El sueño. Hoy estoy aquí, mañana no estoy aquí. Hoy estoy en Japón y hay un tsunami, desaparezco. Una señora se queda. Hoy estoy aquí y estoy embarazada y pierdo el hijo.
Hoy estoy aquí y soy un gran médico, pero mañana desaparezco. Como el ego basa su experiencia en el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, todo lo que existe acá decae, entra en fricción y desaparece. Lo verdadero, que es aquello de lo que hablábamos, que era el amor, que es la paz, que es la presencia, la experiencia de sentirte pleno, la presencia de saber que estás en el presente, eso no desaparece, no disminuye, porque todo existe en ese estado. Quien hace el curso de milagros necesita dedicarle tiempo, y quien enseña el curso de milagros lo enseña porque lo sigue aprendiendo. Entonces no hay maestros de curso de milagros que no sigan aprendiendo. Al aprender, al practicar estos ejercicios, algo ocurre en la mente, porque uno está negando lo que siempre dio por sentado, que ahí hay un árbol, que ahí hay una montaña, que ahí hay una pared, que acá estoy, que acá está mi mano. Cuando yo hice ese ejercicio la primera vez, hace muchos años, en el año 85, me impresioné de tener que decir: esta mano que estoy viendo no existe, esto que veo no es real, no existe, porque me llevó al cuerpo y a pensar que cómo que no, si yo la estoy viendo, la estoy sintiendo. Pero el curso no te dice que no le des, que no atiendas a las cosas de tu sueño, pero te dice que eventualmente no son reales, que cuando la mente se despierta, dejan de tener la realidad que el ego le ha dado. Entonces la vida se vuelve más sencilla, porque la vida se vive desde el estado del ser, desde la presencia. Y uno dice, bueno, pero fulano de tal se iluminó, pero yo lo veo, lo escucho y sigue siendo igual. Sí, porque seguís siendo vos en tu experiencia humana. ¿Pero cómo? ¿Nunca se enoja? Sí, también se enoja. ¿Pero cómo? ¿No tiene dolores físicos? Sí, también tiene dolores físicos. Pero no atribuyo a las cosas que percibo la realidad máxima como le daba antes, donde temía por mi cuerpo, porque temía a la muerte. Y eso es algo también que vamos aprendiendo, que lo real es la vida y lo irreal es la muerte, porque la vida, desaparezca todo esto, no, sigue siendo la vida. Cuando te das cuenta de eso decís, entonces era solamente la entrada, entro al sueño, experimento lo que tengo que experimentar en el sueño, si hago mi trabajo, me retiro del sueño en estado de plenitud, en estado de gozo, que es a lo que sin darnos cuenta vamos apuntando, ¿no? En mi caso yo siento eso, que uno va apuntando a esa plenitud y que esa plenitud se experimenta, o sea que el despertar es una experiencia y es personal y debe de ocurrir de esta manera, porque cada cual se despierta en la medida en que le toca despertarse a cada uno o se ilumina completamente. Y si no te vas despertando paulatinamente, nadie te persigue, que era algo que yo pensaba cuando era más chica. ¿Y cuándo me voy a despertar? Después te das cuenta que el despertar ya está en vos, cuando algo en tu interior se recoge más en la alegría, en la felicidad, que en el malestar, el resentimiento y la pérdida de tiempo con ideas que no sirven para nada. La enfermedad es siempre un proceso que ocurre después que una persona tiene determinados pensamientos y a su vez emociones. Ponele un resfrío, algo sencillo, no hace falta que te enfermes de cáncer. Generalmente un resfrío sobreviene cuando uno tuvo un contratiempo con alguien y siente tristeza. Entonces la tristeza se manifiesta, yo reprimo la tristeza y de repente se llena la nariz de moco, ¿no? Los ojos están llorosos, ¿no? Porque reprimí esa emoción que era la tristeza que me daba esa confrontación, por ejemplo. Entonces la enfermedad es siempre producto de cómo yo pienso y cómo yo manejo el sentir. Nadie dice no sientas, no, al contrario, necesitamos sentir, porque fíjate, hay una corriente de pensamiento que no es tan presente, pero yo la experimenté porque mi padre me enseñaba eso. Él seguía a un maestro que era Gurdjieff del Cuarto Camino, y entonces si
si yo lloraba, me decía, observa tu ego llorón. Si yo estaba enojada, observa tu ego llorón, pero tu ego enojado. Si estaba, no sé, eufórica, observa tu ego eufórico. Y observar es parte del aprendizaje, pero reprimir no. Si yo tengo una emoción y me permito experimentarla, y también me doy cuenta que esa emoción la tengo a raíz de un pensamiento, que es un pensamiento que no empezó con esa circunstancia, con esa persona. Es un pensamiento que yo tengo desde hace mucho tiempo, que se vuelve a representar con esa persona, ¿no? Entonces uno dice, el pasado me lleva al resfrío, o me lleva al cáncer, o me lleva a los problemas de intestino. El pasado que yo no pude perdonar, que yo no pude observar, porque sufrí hechos traumáticos y tenía nada más que 4 años, o 3 años, o 5 años. No pude procesarlo como un adulto que ahora va a terapia, o viene y recibe MFHT, o otros tipos de sanación. Entonces, la enfermedad también es un camino de aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros investigamos la enfermedad, desde el trabajo que yo hago también veo con quién tiene que ver, ¿no? O sea, a quién estoy acusando para que yo ahora me sienta de esta manera. No, porque yo tengo problemas del corazón. ¿A quiénes estás acusando? ¿O te estás acusando a vos mismo? ¿Te estás culpabilizando por las cosas que no pudiste resolver en la vida de los demás, ¿no? Cuando los niños se hacen cargo de lo que no se tienen que hacer cargo. Entonces yo ayudo a que la persona tome conciencia y se corra de ese lugar. Hacemos una determinada cantidad de ejercicios que son parte de esta terapia, y las personas internamente se corren del lugar, no porque yo les diga correte del lugar, se corren, sino en su interior comienzan a resonar de otra manera. Entonces la enfermedad ya no tiene causa, porque la causa siempre fui yo, ¿no? Mi pensamiento, mis emociones reprimidas, no trabajadas. El efecto fue la enfermedad. Entonces ahora la enfermedad no tiene la fuerza que tenía antes, porque ahora no puedo acusarte y decirte, sos vos el culpable de tal cosa, porque me di cuenta que soy yo la que promovió ese estado en el cuerpo. Para los que me escuchan tal vez les sea difícil aceptar esto, pero cuando nos volvemos responsables de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, nos volvemos más aptos para poder sanarnos. Es ese trabajo, darme cuenta, yo soy responsable de lo que pienso, soy responsable de lo que ese pensamiento me genera, que es esta emoción, soy responsable de la emoción. ¿Qué puedo hacer con la emoción? ¿La voy a matar? No. La voy a experimentar como algo que yo elegí. Y te voy a dar un ejemplo personal. Hace unos años tuve un conflicto con un gran amigo y yo había escuchado hablar a otro maestro de curso de milagros, alguien que ya no dice que enseña curso de milagros, simplemente enseña en las redes. Y él invitaba en una charla que dio a que preguntáramos qué está por detrás de este enojo. Y decía, detrás del enojo está la felicidad. Entonces yo me senté a pedir ayuda, quiero ver de dónde viene esto, de dónde viene este enojo con este hermano, por qué me estoy sintiendo así. Y de repente me vino a la memoria mis 5 años. Mi cuerpo empezó a entrar en como un estado energético, como si fuese una vibración, que yo recordé que era la misma que yo tenía cuando tenía 5 años y me enojaba con mi papá. Cuando mi papá me retaba y yo me enojaba porque me retaba injustamente, había una energía en mi cuerpo, no sé cómo explicarlo porque fue una experiencia. Yo sentí en mi cuerpo la memoria de esa nena de 5 años enojada con su papá porque la había retado. Inmediatamente me vino un sentimiento de alegría, de gozo, porque me di cuenta que ese conflicto con ese hermano no tenía que ver con lo que había ocurrido en sí, sino con esa memoria que yo guardé en mi cuerpo y que ahora comenzaba a sanarse. Porque acto seguido lo que me vino fue un ataque, una carcajada. Me di cuenta que a este pobre hermanito al cual yo había utilizado,
para darme cuenta de esto, no tenía nada que ver con el verdadero enojo, no el enojo que te aparece ahí cuando conflictúas con el otro porque no te gusta cómo te lo dijo, si te lo dijo, etcétera, etcétera. Siento que puedo ayudar a cualquier persona que esté dispuesta a hacer un trabajo consigo mismo, que no ponga resistencia. Si alguien opone resistencia cuando yo trabajo con la persona, entonces hago algo que aprendí de Hellinger y que llevo a mis terapias, que es: aquí lo dejamos, cuando estés listo volvamos a trabajar. ¿Quién viene a la sanación? El que pide la sanación, ¿no es cierto? Entonces, cualquier persona que lo necesite, no, si hablamos de edades, no suelo atender a personas menores de 18 años. Puedo tener una charla con esa persona, pero por ahí no haría el tipo de trabajo que estoy haciendo en este momento, porque por ahí a los 18 años todavía no tenemos toda la madurez para poder procesar las cosas que van saliendo durante una sesión. Cualquier persona puede pedir asistencia. Como te repito, esta misma semana me llamó un señor que pasaba a los 80, cosa que me sorprendió porque por lo general las personas más grandes se vuelven un poco más cerradas, ¿no? Y menos abiertas a procesos o comprensiones nuevas, por lo cual a mí siempre me llena de alegría y es como, wow, qué bueno que alguien quiera seguir por un camino que lo saque, ¿no?, de su estado. Ejemplos de sanación que puedo darte: hace algunos años atendí a un señor que se había separado, que estaba muy triste porque no podía ver a sus hijas. No era porque la mamá no les permitía a las hijas ir a verlo, simplemente las hijas habían decidido no verlo, porque este señor había comenzado a vivir con otra mujer, y las chicas lo que hicieron es lo que hacen todos los niños, que toman parte, ¿no? Se puso de parte de la mamá. Entonces ninguna de las dos iban a verlo. Luego de hacer un trabajo muy extenso, ir moviendo piezas, no voy a hablar de los temas porque ni siquiera me recuerdo, pero yo lo que veo son qué es lo que está por detrás que hace que no pueda haber una comunicación entre un padre y una hija. Seguramente algún tema personal con su origen, que es el padre o la madre, o quizás antes. Bueno, luego de ese trabajo nos despedimos. Yo le dije, bueno, cuando vos quieras volvemos a vernos. Y a los pocos días me manda un mensaje y me dice: mira, no te lo dije de inmediato, pero al día siguiente me llamó mi hija mayor y me pidió verme, me pidió venir a casa para verme. Así que estoy feliz. Así que gracias. Bueno, qué suerte. Cortamos. Vino la hija a visitarlo ese fin de semana, ponerle un sábado. El lunes me manda otro mensaje: no puedo creerlo, vino también mi hija menor. Entonces, algo que había sido muy doloroso para él se transformó, porque esas hijas, a través del trabajo que hizo ese papá, dejaron de querer hacerse cargo del dolor o el enojo de la madre y pudieron ir hacia el papá que las quería, ¿no? Muchas veces los hijos nos enojamos con los padres y nos volvemos soberbios, omnipotentes, ¿no? Estas son cosas que enseña Bert Hellinger y que están muy claras, pero que está bueno saber. Y esto es parte también de lo que ocurre en una sesión. Muchas veces yo tengo una manera en particular de trabajar que no voy a describir, que se da en una consulta, pero muchas veces hay personas que yo siento que necesitan hablar. Entonces, yo voy guiando esa charla y voy poniendo en la conciencia de esa persona las cosas que esa persona debe de poder ver y observar, para a lo mejor en otra sesión trabajar en MFHT como lo trabajo, que es de manera interna. No voy a explicarlo acá porque es un trabajo que es muy serio y no vale la pena explicarlo en una entrevista, pero como te dije antes, el proceso se va dando según cada persona y la inspiración viene de nuestra comunión, nuestra común unión.
Trabajo presencial y online. Aprendí antes de la pandemia a trabajar online y siempre tuve clientes un poco en todo el mundo. Gente que habla español, gente que habla inglés. Yo nací en Estados Unidos, por lo cual hablo inglés. Viví en Italia, por lo cual también hablo italiano. Ya no lo hablo tan bien como antes, pero lo sigo usando. Y entonces tengo a veces personas que me consultan, o argentinos o hispanoparlantes que viven en otras partes del mundo, que algún argentino le dice: me atendí con ella, ¿por qué no te comunicas? Las personas tienen como esta objeción a verse en pantalla. Les da miedo de que no ocurra lo mismo que ocurriría en una sesión individual o en una llamada telefónica. Yo, incluso cuando yo no manejaba internet, me acuerdo que había un amigo de mi padre que llamaba desde Inglaterra y era por teléfono porque no teníamos otro medio de comunicación. Vos pensás que la mente es una solamente, que todo es uno. Entonces, cuando yo digo que tengo una computadora delante de mí y que vos estás viviendo en Australia o en Estados Unidos o en Italia o en Perú, para esa única mente y único espíritu, o sea, la vida no nos separa en países ni en cuerpos, la vida es la comunión que se produce entre nosotros, que aparentemente es a través de una pantalla, en realidad está ocurriendo en un plano mayor, que no es un plano tangible, ocurre todo el tiempo. Por eso, si yo pienso mal aquí, lo que yo pienso mal aquí reverbera en todo el planeta. Entonces, esto es lo mismo en la comunicación que ocurre a través de WhatsApp, o la comunicación que ocurre en un Zoom, o a través de, no sé, el medio que uno utilice para comunicarse online con otro. No existe separación. La separación está en la mente cuando yo digo: uy, está tan lejos, yo quisiera verla. Por eso yo le pido a la gente que use generalmente una notebook o una computadora, ¿cómo se dice? Una portátil, una portable, porque de esa manera podemos vernos ambos, y también eso también nos genera confianza y, por último, alegría, porque yo voy viendo los cambios del otro y el otro los va sintiendo, y podemos devolvernos en el instante lo que está sintiendo cada uno, y eso también es muy rico. Hace un par de años, durante la pandemia, estábamos todos ocupados a ver qué más podíamos hacer. Yo por lo menos pensaba: quiero estudiar algo que se complemente con las cosas que yo ya estoy haciendo. Me topé con una terapeuta inglesa que se llama Marisa Peer, que hablaba de RTT, que quiere decir terapia rápida de transformación. Y la vi en algunos videos y decidí: yo quiero estudiar con esta mujer. Ella lo que enseña es hipnosis, pero no enseña solamente hipnosis, enseña otras herramientas que se utilizan durante una sesión para que una persona en una regresión hipnótica pueda entrar en un estado de comprensión del por qué se originó el conflicto que la persona trae a la sesión. No es como la otra terapia de la que hablé, que es MFHT, porque no es y es, digamos, pero se diferencia en el hecho de que la hipnosis es una hipnosis leve, como la hipnosis ericksoniana, pero tiene otras características, y lo que permite a una persona es, cuando está atascada en algún tema, es ir a ver el porqué de una creencia que se formó en base a las impresiones que tuvo esa persona en la edad que fuere. Por lo general, todas las cosas se originan en la infancia, y muchas cosas que las personas viven en el presente, que han sido vividas como traumáticas para un niño, aunque en realidad un adulto las ve y dice: pero ¿cómo te podés haber traumatizado por eso?, se llevan a la adultez y constituyen el motivo por el cual una persona por ahí no se encuentra bien en los diferentes ámbitos de su vida. Ponerle trabajo, o, por ejemplo, se usa también para cosas particulares como fobias, como traumas, abusos. Yo soy una terapeuta que se dedica usa muchas formas de ayuda a su semejante.
Entonces yo uso RTT cuando una persona está haciendo un trabajo de autoindagación y está atascado en algo en particular, o bien cuando la persona tiene algo muy puntual, por ejemplo, no puedo dormir, o me parece que fui abusada pero no lo sé, o le tengo fobia a los pájaros, o le tengo mucho miedo a las personas de piel oscura, sufro de una adicción, cualquier tipo de adicción. Es para analizar casos que son bien puntuales, ¿no? Donde una persona dice sufro depresión o dice me excedo en la comida, quiero ver qué pasa con la obesidad. Lo que hace la hipnosis es llevarte al momento o a los momentos en los cuales vos te reconfirmaste en una creencia sobre vos mismo que hizo que vos desarrollaras una característica de la personalidad que te llevó por un camino que no ha sido placentero. Las adicciones casi siempre tienen origen en los momentos de la infancia o de la adolescencia, donde uno tomó decisiones con respecto a sus padres o a sus semejantes, o los chicos en la escuela. Poner a alguien que sufrió de bullying, que queda como atascado en la creencia de que no puede, ¿no? Y le cuesta todo en la vida. A lo mejor lo sufrió cuando era chiquito porque luego lo cambiaron de escuela, pero está la creencia todavía arraigada en la persona y hoy en día no sé, tiene que buscar un nuevo trabajo y no se atreve, o quiere pedir que le aumenten el salario y no se atreve a pedirlo. O sea que en mi caso yo generalmente abordo esta terapia luego de haber visto lo otro, que es MFHT. Empiezo con la terapia que describí en otros videitos y si veo que hay algo que no se termina de definir, entonces voy a RTT porque me ayuda a terminar de resolver el conflicto, porque la persona lo ve en su propia mente y entonces puede entender cómo eso le sirvió para justificar su malestar del resto de la vida, ¿no? Y puede en ese momento sanarlo. Como estamos en una zona muy interesante, una zona energética que muchos conocen como ERCS, un lugar a donde las personas vienen de todas partes del mundo a contactarse interiormente. ERCS es el mundo interior, pero también es el lugar donde las personas vienen a buscar una parte de sí mismos en el cielo, encontrando luces en el cielo, luces que algunos llaman naves. Nosotros cuando organizamos estos retiros tratamos de trabajar sobre todo las ideas que tienen que ver con la sanación y el perdón, y utilizamos herramientas como la danza, como el arte terapia y otras cosas que se van sumando de acuerdo a los grupos, que te permiten tal vez liberarte de las cosas que llevas a cuestas cuando vivís en una gran ciudad y de incorporar nuevas enseñanzas que puedas llevarte con vos a donde sea que vos estés volviendo, y que te liberen también de muchas cargas que seguramente traigas cuando llegues a estos retiros. Nuestra propuesta es que te vayas livianito y que hayas tenido una experiencia interna profunda en donde te liberes de todas las limitaciones que te hayas autoimpuesto sin saberlo, para que puedas ser feliz, realmente experimentar tu felicidad. Así que te espero en el momento que sea necesario y posible, con los brazos y el corazón abierto. Samana kutuli mana Yara manu kutuli muru Ya persoru